Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles el mensaje del día, la palabra del día. El tema de ahora es una sola carne. Estaba pensando eso hoy en la mañana. Una sola carne, una sola carne. Ah, el tema surge cuando Jesús habla del matrimonio entre una mujer y un hombre, cuando se unen. Dice, y dice Jesús en Marcos que estas dos personas, la carne del hombre y la carne de la mujer, viene a ser una sola carne. Es un concepto exquisito, y cuando estaba pensando la hora, dos carnes se hacen una carne. Ya no se cuentan dos cuerpos, es un cuerpo solamente. Entonces, Dios, está tremendo ese concepto, pero, pero me recuerdo que ese concepto Pablo lo desenvuelve y habla de ese concepto, pero uh, lo compara entre la iglesia, lo, la asamblea y Jesús, entre Cristo y su iglesia. Entonces nosotros estamos casados con Jesús. Ya no somos dos carnes. El mismo concepto. Somos una sola carne. Y eso es lo que cuando me puse a pensar, dije, wow, somos una sola carne con Jesús. Me puse a pensar en eso. Entonces vamos a ver en Marcos 18. Dice, y los dos, Jesús hablando, serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Dos personas, dos carnes, dos cuerpos se convierten en una sola. Un solo cuerpo, una sola carne. Entonces, Pablo habla de esto y usa el ejemplo entre esposo y esposa. Y vamos a ver, dice, marido, les habla a los maridos, primero les habla a la mujer, le dice, mujer, sujétense a sus maridos. Y ahora le habla a los maridos. Y este es el tema, porque mi intención no es hacer una enseñanza para matrimonios. No, no es la idea esa, la idea es mostrarte uh, lo que el usar el ejemplo del matrimonio, y mostrarte que ahora tú en Cristo estás casado, mujer o hombre, estás casado con Cristo. Ya no son dos carnes, son una carne, usando el mismo ejemplo del matrimonio. um, Dice, maridos, ahora le habla a los esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Compara a los esposos con Cristo. Um, Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Así también Cristo a la iglesia. Entonces, Cristo cuida su cuerpo, cuida su carne. Cristo cuida su carne. Cuando Jesús da su carne en sacrificio, no la da porque quería ver que se sentía morir. No, Él da la carne, Él da su carne porque en el Antiguo Testamento se habla del sacrificio. En los Salmos Dios dice Dios dice, no les los recrimino por sus sacrificios, que están en continuo delante de mí. Les dice, pero ustedes creen que yo como carne desde de los animales, que bebo sangre de los animales. Um, si todo, si yo tuviera hambre, dice, yo tengo todo lo del el bosque es mío.
si él tuviera sed, todo la sangre de los animales son de él. Entonces, ahí se muestra que la razón por los sacrificios era eso. Ofrecer a Dios un sacrificio, dar a Dios pan, dar a Dios una bebida de la sangre. Entonces, cuando Jesús hace un sacrificio y da su carne, esa es la razón. Darnos su carne para que nosotros comamos el pan de liberación, para liberarnos de todo mal, y su sangre para justificarnos, para hacernos dignos, beber su sangre. Esa es la idea de por qué Él dio su carne, pero de lo contrario, Dios cuida su cuerpo, Dios cuida su carne. Y en este momento la carne de Jesús tiene una gloria exquisita, porque no murió, pero al tercer día resucitó. Y ahora su carne tiene una gloria exquisita. Entonces la palabra dice, así como es Él, no antes, ahorita, así somos nosotros. ¿Por qué dirá eso Juan en una de las cartas de Juan? Porque somos una carne. Somos una carne con Él. Porque estamos casados. Somos una carne. Ya no somos dos carnes, somos una carne. Entonces Él cuida, como el esposo cuida de la mujer, Él cuida de nosotros. Seamos hombres o mujeres, estamos casados con Cristo y Él cuida de nuestra carne. Entonces da Pablo un buen ejemplo de lo que es la relación entre un esposo y una esposa. Como no vienen a ser dos, vienen a ser uno solo. Entonces el sacrificio que Jesús da al dar su carne, al derramar su sangre, ese sacrificio es un ejemplo de cómo nosotros ahora tenemos vida, liberación, prosperidad a través de su carne, a través de su sangre. Y no hay enemigo que nos pueda tener por todo el tiempo aplastados, porque su carne y su sangre nos dan libertad. Entonces ahora usamos el ejemplo del marido y la esposa, mostrando que somos dos carnes que se convierten en una sola carne. Entonces esa idea está exquisita, porque al final de cuentas, cuando el enemigo venga a pelear contra ti, está peleando contra la carne de Jesús. Y la carne tiene la sangre. No es cuestión que la carne no tiene sangre. La carne tiene sangre. Entonces pelea contra la carne y la sangre de Cristo, porque nosotros tenemos carne. Jesús tiene carne, nosotros tenemos sangre. Jesús tiene sangre, pero no somos dos, somos uno. Y Jesús es nuestra carne, nuestra sangre. Entonces, la gran batalla del final es entre la mentira y la verdad. Jesús representa la verdad y la mentira es la que representa este mundo, el espíritu de este mundo. Y no significa que la mentira no se manifieste. La mentira crece. Por ejemplo, una persona puede estar enferma y uno dice, ok, es la mentira que se está manifestando, pero esa mentira puede ir creciendo y de repente esa mentira lo mata. Y uno dice, ok, va a resucitar, pero no, esa mentira sigue creciendo y se tiene que enterrar la persona. Y entonces, y así va, y ahí queda. Y las personas que siguen viviendo tienen que aceptar y después pasar el mismo proceso de esa mentira, de ese espíritu del mundo. Por eso es que hay hasta un poema que es bien famoso, que dice, se me olvida, dice, no es sinceridad, dame, es cuando pide ayuda a acoplarse uno a la situación, al problema, para pasar ese problema. Y entonces lo somete a uno a ese espíritu de esa mentira. Pero cuando viene el espíritu de verdad, hay libertad.
hay libertad de la mentira, hay libertad del pecado. Entonces cuando está el Espíritu de verdad, y ese Espíritu de verdad, vemos el ejemplo en Jesús liberando a la hija de Jairo, hija de Jairo, de la persona que era líder de la sinagoga. La hija muere, no muere, se enferma. Jairo va inmediatamente a buscar a Jesús porque sabe que Jesús puede sanar a su hija. Entonces la mentira empieza a avanzar y la hija no solo cae enferma, sino que muere, y Jairo todavía no regresa con Jesús. La mentira va avanzando. Él quiere que Jesús, la verdad, venga y libere a su hija de la enfermedad, pero resulta que en lo que él lo va a traer, la hija muere. Y ahora la mentira ya va más avanzada. Y si Jesús no llega, la mentira la hubieran enterrado, pero el ejemplo de la verdad, Jesús llega y dice, ella no está muerta, ella está dormida, y la levanta, se ríen de él, pero la verdad la levanta, y ahora ya lo que se hubiera vuelto un entierro, se vuelve una celebración, un gozo, alegría de que la niña se iba a morir, pero ahora está con vida. Entonces esa es la idea de la verdad, esa es la idea de Jesús, esa es la idea. Tú y Jesús eres una carne, porque estamos casados con Cristo Jesús. Así como la analogía de un matrimonio, así es Jesús con nosotros, una sola carne. Entonces el enemigo, cuando pelee, ya no peleará contra tu carne, tu sangre, sino peleará con la carne y la sangre de Cristo. Y eso es lo que me llama la atención de este mensaje, y por eso quería traértelo. Espero que te bendiga, que de una manera Dios lo use para tu vida, y este es el tema del día. Dios te bendiga. Te veo en el siguiente video. Bye bye.